Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Marilis Campos, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mi persona, junto con mis compañeros, tenemos el gusto del honor de impartirles un interesante conocimiento que hemos adquirido por medio de los apuntes de filosofía del derecho del maestro Francisco Carpintero. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Panamá, del Centro Regional Universitario de Veraguas, y este proyecto, esta asignación, está dirigida por el distinguido profesor Miguel Ángel Trejos, que nos imparte la importante cátedra de filosofía del derecho. No tengo nada más que añadir por ahora, así que los dejo con el video. Comentaba que para conocer sobre las bases racionales de la justicia es importante conocer el origen, ¿sí? Las raíces de nuestro pensamiento sobre la justicia. Puede parecer que Roma quedó muy lejos de la historia, pero para el derecho privado no fue así, ya que a partir del siglo XI se redescubrió el Corpus Juris Romanorum, que según la compilación que había hecho los juristas al servicio del emperador de Oriente Justiniano, este Corpus Juris se componía de 4 partes, que son el Gesto, la Instituta, el Código y las novelas. El digesto era una recopilación de casos prácticos que habían de servir como reglas inmediatamente aplicables. Por otra parte, la instituta era otra recopilación de casos prácticos, pero más orientadas al aprendizaje del derecho. El código, que era el derecho público del imperio, y las novelas que contenía las leyes más recientes del Imperio Bizantino. Los dos textos que han influido, cabe destacar que los textos que han influido decisivamente en nuestra cultura han sido el del Digesto y la Instituta, los 2 libros que contenían el derecho privado. Y siguiendo con la misma línea de interés, el derecho romano pasó por 3 etapas importantes. La primera es conocido como la de los glosadores y se compuso de juristas que trataron de entender este derecho tal como se presentaba en los documentos indicados. Entonces, este tiempo que las escuelas de Europa pasaron dedicadas horas a estudiar el software, a tratar de entender el software de Roma, fue conocida como la etapa de los glosadores. De allí le siguieron los juristas que componían el derecho común o el jus comune. Estos juristas eran juristas con pocos conocimientos de latín y con pocos conocimientos del griego. Hubieron de hacer frente a la enorme complejidad técnica de estos 4 libros, tratando de poder entender el significado de cada término y de cada frase, imagínense. Y es sumamente interesante cómo normalmente hacían anotaciones entre las líneas de los manuscritos que usaban, y es lo que se ha conocido como las glosas interlineales. Luego de haber destacado los puntos del jus comuni, le sigue más adelante, hacia finales del siglo, como se conoce como el siglo de los castillos. Los conocimientos jurídicos en estos tiempos habían madurado notablemente. Los juristas se animaron a aplicar el derecho romano con las glosas anteriores a los casos prácticos. Entonces nació así la corriente de los comentadores, que se compuso de muchos juristas, y sin duda que los más importantes a destacar fueron Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis. Para entender sobre este punto tenemos que recordar y hacer énfasis en que el derecho común entró en una crisis parcial a comienzos del siglo XVI. Entonces la etapa histórica que transcurre del siglo XI al siglo XVI fue extraordinariamente larga. En ella Europa se enriqueció notablemente y tuvo un desarrollo científico y cultural muy fuerte, pero quizás su problema fue que duró demasiado. Entonces los europeos de este periodo se relajaron demasiado. Tanto así que, viendo el tamaño de las aldeas, los arqueólogos calculan que el centro medio europeo bebía 3,5 litros de cerveza al día. Entonces los de las zonas mediterráneas también venían a beber lo mismo, pero entonces de vino. En este sentido, Johann Huizinga, un investigador muy importante de este periodo, designa al hombre que llega a la Edad Moderna como Homo ludens, o el hombre juguetón, ¿no? Porque en esta época poco dado para trabajar, pero muy fácil, muy bueno para el sexo y para el alcohol. Entonces esta época fue institucionalmente católica, pero la verdad es que la iglesia no supo poner orden en estas costumbres. Lo cierto es que el hombre del siglo de 1500, del 1500 se avergüenza de haber nacido, de haber vivido en esta época. Entonces comienza como una especie de campaña de renovación de toda la cultura conocida como Wetterburg o Renacimiento, es decir, volver a nacer. Esto viene del pasaje de Cristo con Nicodemo, en donde pues habla del volver a nacer, pero no de volver al seno de su madre, sino de agua y de espíritu. Entonces fue ahí cuando Nicodemo entendió. Entonces efectivamente al inicio del siglo XVI trató de volver a nacer y extendió un espíritu de rebeldía contra prácticamente toda la cultura conocida. Entonces buena
buena parte de los primeros ataques fueron dirigidos contra las obras del jus communis, razones porque el paradigma científico de aquella época fue preferentemente la filología. Entonces los juristas se habían expresado de pésima calidad en el latín, plagado de abreviaturas taquigráficas y con escaso conocimiento de la literatura e historia de Roma. Aunque de manera muy puntual y breve, necesitamos hablar de Tomás de Aquino en cuanto a su doctrina, ya que es considerado el mejor teórico que ha existido del espíritu del derecho de Roma en este siglo, y que es el creador del justo medio. En este sentido, él divide el justo medio en el medium rei y el medium ratonis. El medium ratonis, que sería el propio de la moral, y el medium rei, que sería el que usa el derecho. El medium ratonis se ajusta a las necesidades y posibilidades objetivas de cada cual, lo cual es relativo a cada persona. Y en el caso del derecho usamos el medium rei, que es decir, es el medio de la cosa, ya que el derecho no acepta siempre esta dependencia de las cualidades personales de cada uno, sino que exige a todos por igual. Y justamente sobre el justo medio está enfocado, tiene una gran vinculación en relación con la justicia, ya que al referirnos a la justicia hay que hacer relación a los puntos importantes del origen, que el cambio radicalmente importante lo tenemos en 1789 con el fracaso de Napoleón, a lo que conocemos como la Revolución, y que existen dos tendencias, que surgen de dos tendencias. Entonces el enfoque de la justicia en el cual se vincula tiene relación con la determinación de lo justo, es de saber dar a cada quien lo que se merece, pero la justicia es lo mío, lo tuyo, y es lo que realmente procura defender en este sentido de la justicia, y es lo que nos basamos determinando lo justo según lo que postula Tomás de Aquino. Es sumamente interesante porque de este modo conoceremos sobre las verdaderas bases racionales de la justicia. La polémica medieval sobre la pobreza evangélica. Los nominales, de quienes le hablaba en un principio en la introducción, establecieron sus doctrinas movidos por circunstancias históricas concretas. El ambiente en los monasterios se había relajado algo y entonces emergieron lo que se conocen como los dominicos y los franciscanos, reclamando una vida evangélicamente más estrictas e insistiendo especialmente en la pobreza, de ahí su nombre, de órdenes mendicantes porque vivían de limosnas. Por su parte, los dominicos no plantearon la verdad problemas de su época, pero los franciscanos sí. Entonces esta era una época que estaba dividida por estatus o condiciones personarum, y los que integraban las órdenes religiosas vivían del estado de perfección, que se caracterizaba por el desprecio del mundo. Entonces, como les comentaba, los franciscanos que sí presentaron problemas a su época, acentuaron en la medida máxima el desprecio del mundo y quisieron vivir no solo al margen del derecho de propiedad, sino también los derechos de civil, derechos de gente, derecho natural, etc. Ellos entendieron que Cristo había obligado a los apóstoles a hacer voto de pobreza absoluta y mantenían que ni Cristo ni los apóstoles poseyeron nada, ni en común ni en particular. Entonces, de acuerdo con esta tesis, que fue sumamente interesante, ellos no querían ser propietarios de nada, ni cada fraile, ni querían poseer nada. Entonces, es como una especie quizás de sacrificio, y es interesante cómo se mantenieron con ese régimen, tanto así que llegaron pues a esa pobreza absoluta que caracterizaba a los franciscanos de esta polémica medieval. Sobre las dificultades por tener en cuenta solo las leyes y no el derecho, vamos a ver dos casos, principalmente el Conrado de Sommerhat, que estuvo activo en 1440, fue un personaje extraordinariamente influyente en su época y en siglos posteriores. A través de su tratado de los contratos, él se plantea si la patria potestad puede ser explicada según el patrón de dominio. Patentemente no, porque un padre no puede actuar o no actuar con sus hijos, o no puede hacer lo que quiera con ellos. Él mismo se ha planteado este problema, y tras exponer la dificultad transcrita, indica sin más explicaciones que todo derecho ha de ser entendido bajo el modelo del dominio individual. El otro autor al que nos podemos referir es Gabriel Biel, algo posterior ya que murió a comienzos del siglo XVI, fue discípulo de Othkan, muy expresamente acaba prácticamente todos los capítulos de su obra diciendo: y de este tema lo habló el maestro Othkan en tal sitio. Entonces, el dominio fue diseñado sobre el modelo de la facultad, y las facultas, de lo que él se enfocaba, es la figura primera de la dialéctica, la posibilidad de decir sí o no ante una tesis, libremente ante una tesis. Al montar el dominio sobre el modelo de la facultad, recalcaba aún más que cada cual tiene capacidad para decir sí o no, es decir, para hacer lo que quiera con lo que es suyo. En este caso, Biel plantea
qué es la libertad y explica que la facultad para hacer o no hacer. Pero esto no se puede mantener porque estamos trabajando en el campo del derecho, o sea, estamos enfocándonos a la libertad jurídica y no a una libertad mecánica o física, haciendo pues relación a lo que indican los apuntes de filosofía del derecho del profesor Francisco Carpintero. Ahora, sin más que añadir, les dejo con mi compañera Analía Núñez, que va a seguir desglosando este interesante tema. Hola, mi nombre es Analía Núñez y hoy voy a explicar los siguientes puntos. Una opción básica. Thomas, bajo la influencia del pensamiento materialista que cuajó en el siglo XVIII, dice que hoy tendemos a considerar que el universo es como una máquina en la que cada elemento posterior es movido por otro anterior. Nos da un ejemplo básico. El coche es propulsado por sus ruedas. Las ruedas son movidas por los elementos de la transmisión y estos por el motor. Esto quiere decir que el ser humano sería un organismo o máquina movida por sus propios apetitos. También Thomas plantea que existen dos actitudes sobre el origen de las cosas. Una es la propia de la fe cristiana, que nos enseña que las cosas fueron creadas por Dios, y la otra de los antiguos y también algunos filósofos que entendieron que las cosas habrían existido eternamente. Los filósofos naturales, también llamados los antiquis naturales, hablaban de que la materia es la misma sustancia de las cosas, por lo que todas las formas serían accidentes de aquella única materia. Aquí también se habla de que el alma sería solamente como una armonía entre las distintas partes del cuerpo, y todos los movimientos de los hombres serían de la misma naturaleza, idénticos con los de los seres inanimados. Es decir, una sola materia, un solo tipo de movimiento y una sola ley natural. La visión tomista del mundo nos dice que es la visión propia de un biólogo y habla de las cosas que están en continuo movimiento propio, porque nada las empuja violentamente, son ellas las que tienden hacia lo suyo con fuerza o poder propio. Él entiende que la naturaleza es un término con varios significados y lo designa por igual, lo que una cosa es como el movimiento propio y peculiar de cada ser. Tampoco él acepta que existe un solo tipo de movimiento, igual para lo que son todas las otras cosas. Por lo contrario, él afirma que cada ser tiene un movimiento distinto. Como ya sabemos, los naturales hablaban de que solo existe un solo movimiento externo a ellas mismas, pero Thomas habla de que existen dos movimientos, el natural, que siempre está causado por una causa final, y el externo o violento. El movimiento físico consiste en un choque de cuerpos por el que uno empuja a otro. Junto a este, entonces está el de las cosas animadas, que se encamina a su propio fin con un movimiento que es interno a ellas mismas, que no se basa en la exclusión que procede de la repulsión, sino en colaboración, o sea, trabajan juntos. El alma humana. Aristóteles propuso una teoría que siguieron sus comentadores alejandrinos. Entre ellos está Filopón, Simplicio, Alejandro de Afrodisias, y más tarde se unió Tomás de Aquino. Y es que ellos dicen que la formación del alma del hombre comienza por los alimentos, y distinguen cuidadosamente los alimentos que se comen crudos versus los que son cocinados. El momento culminante de la explicación humana viene en el momento de tratar los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, a los que dedican la mayor parte de sus tratados y comentarios. Aristóteles y sus discípulos entendieron frente a Platón que no existe ninguna intuición directa de la razón humana en un mundo nouménico, del estilo de platónico. Al contrario, lo que existe y enseñan es que no es conocido por los sentidos de ningún modo. La razón y voluntad. Aquí se habla de que mediante el juego de la razón el hombre conoce las cosas como buenas, malas o indiferentes. Aunque Tomás de Aquino mantenía que nada era indiferente, una vez conocidas las cosas como buenas o malas, surge en el hombre una tendencia hacia aquello que conoce como bueno y una aversión hacia lo que capta como malo. A esta tendencia la llamaron voluntad. Entonces ellos aquí hablan de que la voluntad no se encapricha, por así decir,
con cosas que no son suyas, sino que reconoce lo que es bueno porque es suyo. Bien. El acto moral. Se compone de dos momentos distintos. Uno es el cognoscitivo, porque alguien conoce algo y entiende que es bueno para él, aunque objetivamente puede equivocarse. El segundo momento es el de la voluntad, que ama lo conocido como bueno o que siente aversión contra lo malo. El ratio intellectus es la dimensión de la razón que nos permite conocer directamente, esto es, intuitivamente, lo que está bien o mal humanamente. La otra dimensión de la razón vendría siendo llamada ratio, es la razón que presenta una fuerte vertiente técnica o poética. Conocemos pocos de las cosas. Aquí el hombre, considerado como sujeto activo, posee ciertamente potencias o facultades con las que puede conocer y manipular la realidad. Pero el ser humano es también lo que conoce, que él incorpora a sí mismo a través de los procesos de los distintos conocimientos. Según Thomas, nuestro conocimiento se compone de conocimientos distintos que dependen de las cosas diversas que hay que conocer. Su regla más básica es la que condensa en el aforismo: las cosas distintas se conocen de modos distintos, ya que en todas las potencias que se mueven por sus objetos, los objetos son naturalmente anteriores a los actos de esas potencias, del mismo modo que el motor es naturalmente anterior a lo que es móvil. La naturaleza de las cosas se conocen por sus efectos. Esto quiere decir que la forma es, ante que nada, el origen de la actuación o movimiento, pero la tendencia o tensión que genera este llegar a ser no se puede explicar al modo como explicamos en la lógica que las conclusiones se derivan desde los principios, porque esto es decisivo para entender la propuesta tomista. No se dice que es moral cualquier virtud, sino solamente aquella virtud que reside en la fuerza apetitiva. Los seres han de moverse según lo dicta su propia petición. De lo contrario serían violentos, y el movimiento natural es el que sigue desde la petición propia, no desde cualquier norma externa o ese ser o aquella que nos motiva a ser nosotros mismos, tal cual como lo dicta esta ley. Derecho y moral. El gran criterio diferenciador que usa Tomás entre la moral y el derecho es el que propuso sucintamente Aristóteles en el libro 5 de la moral a Nicómaco. Siguiendo las indicaciones muy someras de Aristóteles, Tomás indicó que lo justo constituye, desde el punto de vista de su medición o cálculo, un medio, porque aquello que hay que dar a otro ha de ser calculado al filo de la cosa o relación que nos une con la otra persona. Prácticamente fue lo que se basó Aristóteles en lo que planteó Tomás. ¿Cómo calcular el justo medio? Aristóteles dejó expresado en su moral a Nicómaco que la virtud, es decir, la vida humana adecuada a lo que el hombre es y necesita, consiste en saber actuar según el justo medio que requiere cada situación. Este medio no tiene nada que ver con la mitad aritmética o geométrica. Los modernos, en su deseo de atacar a la filosofía escolástica, usaron el término mediocritas para referirse a él, pero el justo medio aristotélico se parece más al arte de llevar una empresa complicada económicamente, ya que hay que saber actuar gastando no demasiado mucho y no demasiado poco. Es cuestión de sensibilidad y delicadeza basada en buena medida en la experiencia. Ley natural y lo viene del hombre. Lo expuesto no lo podía entender Platón ni los que siguen a Platón. De ahí las dificultades personales de San Agustín, según Tomás, porque el estilo platónico consiste en comparar una cosa con su idea ejemplar y todo el movimiento propio de esa cosa se reducirá a
tender linealmente hacia su modelo. Esta mentalidad es cierta solo parcialmente para el de Aquino. Él entiende desde luego que cada ser obra según su forma, pues es evidente que un caballo obra y ha de actuar de forma distinta a un gorrión. También entiende y acepta que las acciones de cada cual responden a su forma, porque pertenecen a la naturaleza de la acción, que el que actúa haga sus cosas similares a él. Pero aquí caben la semejanza entre el frío modelo platónico y el estilo biológico, porque la operación es la perfección del actuante en el acto de existir, de forma que no tiende hacia otra cosa distinta a él. Desde este punto de vista, podríamos decir que la filosofía tomista considera que la vida misma, explica Tomás, que Platón solamente tuvo en cuenta seres que serían movidos desde sus ideas. Ahora bien, mientras que Aristóteles consideró que el movimiento de cualquier cosa en su acto mismo de existir, por lo que dio a la palabra un sentido o un movimiento más restringido que Platón. Ley general y el derecho concreto. Tomás trata de las leyes en la 1 y 2 de la Suma Teológica y distingue 3 tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural y las leyes humano-positivas. La ley eterna es Dios mismo, esto es, la razón de gobierno existente en el supremo gobernante, pues como cristiano él entiende que Dios gobierna el universo de algún modo, pero a diferencia de los modernos, no entiende la ley, tampoco a la ley eterna, como una orden o mandato imperativo externo a los mismos que han de acatarla, sino como una fuerza o razón de los actos hacia su propio fin. Jerarquía entre los tipos de ley. La ley natural habría de derivarse desde la ley eterna y las leyes humano-positivas habrían de ser concordes con la ley natural. Pero esto es tan cierto como falso. Tomás reconoce una pluralidad de leyes, pero no al modo moderno y contemporáneo. Se quiere encontrar jerarquía y pirámides normativas que formarían extractos legales. Si aplicamos nuestros esquemas propios de la edad contemporánea, veríamos una constitución, que es la ley eterna, unas leyes fundamentales, que es la ley natural, y las leyes ordinarias, que son las leyes humano-positivas. Él contempla más bien una pluralidad de extractos del ser, cada uno con su estatuto ontológico propio, unidos por un fin común. La persona y el derecho. El hombre individual interviene en este juego de la consideración de las cosas a veces consideradas in se et per se y a veces contempladas desde algún punto de vista. La determinación del tipo de consideración hay que seguir aquí y ahora era obra de la inteligencia y de la voluntad personal. Pero si tuviéramos en cuenta únicamente los datos reales, esta explicación presentaría algunos ribetes misteriosos, porque parece que el derecho ha de suponer siempre un orden previo, que aparecerá ante el que quiera hacer justicia como algo ya dado, de forma que la persona justa da al otro lo que ya es de ese otro, de acuerdo con el orden que existe. El criterio del bien común. Existen intereses individuales contrapuestos. Es necesario discriminar el interés que será elevado a calidad de derecho, a diferencia de otros intereses que permanecerán en el plano de las simples pretensiones, sin títulos especiales para su exigencia jurídica. El derecho está facultado en estos casos para aplicar
este criterio aparentemente externo a las personalidades individuales, porque ha de elegir entre dos intereses igualmente personales y tendrá preferencia a aquel que mejor se adecúe a la conveniencia social. El bien común consiste fundamentalmente en mantener la justicia y la paz social, sabiendo que el fin del individuo no es el fin de la especie. El movimiento medieval acerca de la justicia estuvo dominado por las exigencias de las necesidades sociales, que fueron vistas como unas necesidades superiores a las simplemente individuales. El individuo debe calcular lo conveniente para él y para todos desde las necesidades de la sociedad. Las necesidades sociales jugaron una función muy importante en la jurisprudencia romana y bajo medieval, que tendía a pensar que el derecho natural también es aquel conjunto de instituciones que está compuesto por las respuestas del hombre a las necesidades de la convivencia. Las finalidades en las estructuras de los razonamientos jurídicos. Esta visión teleológica de las acciones quedó reflejada en la estructura del razonamiento jurídico. La mentalidad propia moderna se caracterizó frente a la mentalidad anterior por su consideración exclusiva en el derecho y en la moral de las causas eficientes, de forma que toda norma es tal por una peculiaridad de origen. El estilo tomista de considerar la normación de las conductas partía desde la fuerza apetitiva de todos los seres, por lo que una conducta era propiamente moral solo cuando respondía a tal fuerza natural o final. A la mentalidad nuestra le puede extrañar un conjunto de seres rígidos por finalidades, pero al pensamiento que no era mecanicista le hubiera extrañado un mundo humano representado al modo de los filósofos naturales. Un elemento que diferenciaba a los juristas del jus común de la mentalidad moderna era el rechazo de la consideración del razonamiento jurídico como una simple aplicación. Muchas gracias a la compañera Ana de León. Ahora me tocará a mi persona, Giancarlo Valdés, hablarles sobre el cambio de la ley natural. ¿Qué es el cambio de la ley natural? Él se refiere frecuentemente a la ley natural como ley del hombre o de la naturaleza del hombre, y si el hombre cambia, entonces cambia su ley. La intuición que capta que la racionalidad o la justicia de la ley le llega a la ley misma desde la conveniencia o consonancia de su applicatio ad opus. Lo expresó en muchos textos en que los indica que la racionalidad le llega a la norma por su adecuación al fin. El fin de la ley humana es la utilidad de los hombres. Algo es necesario en la medida que se encamina al fin, y tal necesidad lo mismo que la utilidad. De modo que si las leyes del hombre pueden cambiar a causa de la razón humana, también cambia el ec parte hominum. Consecuentemente, la ley natural puede cambiar por más o por menos porque una institución nueva comienza a ser ley natural o porque una institución que ya era deja de serlo. Pero añade inmediatamente que nunca cambian los primeros principios de esta ley. Tomás no se extiende mucho su estudio sobre la inmutabilidad de los primeros principios. Hay que comprender que tal inmutabilidad resulta tan evidente en el siglo XIII que la tarea más bien la opuesta. Demostrar cómo y bajo qué coincidencias pueden variar algunos de estos principios. El contexto doctrinal del problema, la posible derogación o dispensa de la ley natural había interesado a los teólogos y a los juristas de la Edad Media. A los juristas porque ellos compraban con el digesto y la institución declaraban, por ejemplo, que la esclavitud era una institución antinatural, contra natura, pero justificada jurídicamente por su utilidad. Los teólogos habían discutido sobre la posibilidad de dispensa o derogación de la ley natural movido por la conducta irregular de Yahvé. Muestra en el Antiguo Testamento ordenado a los judíos que los roben simplemente, que los retiren los bienes egipcios de los profetas, o sea que mantengan relaciones con prostitutas. La conducta de algunas heroínas del pueblo hebreo deja de desear desde el punto de vista que las normas sobre la castidad
Moisés permitió el repudio, etc. La pregunta de sabor platónico se impuso una y otra vez. ¿Las normas son buenas porque Dios las quiere o Dios las quiere porque son buenas? Si se trata de este segundo supuesto, ¿puede Dios cambiar la ley natural según su discreción? Como para el pensamiento jurídico medieval, la ley era ante todo cuestión racional, quedaba en el aire la cuestión de si la racionalidad específica humana era suficiente para cambiar también la ley natural. El caso de Tomás era más complejo que el de los teólogos de esta época, porque él no solamente tropeza con las dispensas divinas de la ley natural que vienen expuestas en el Sagrado Escritura, sino que con la derogación de la ley por el derecho del origen humano que viene recogido con el Corpus Juris Romanorum. La doctrina jurídica bajo medieval se había mostrado confusa a la hora de explicar esta derogación. No se trata desde luego de una derogación en el sentido actual de una palabra que implica una norma que ha quedado definitivamente sin vigor. El término derogación derogativo, como ya venimos teniendo en esta doctrina en sentido distinto, pues en el derecho natural deroga, revive si se da cierta circunstancia, como es el osus in noctis, el uso de una cosa que no causa daño a cosas cuando le ejercitan quien no es su propietario, o el estado de extrema necesidad. En este último caso, revive las communis hominui possessio, y cada cual puede tomar lo que necesite. Una filosofía solamente para esa época. Esta era una filosofía en sentido común, nos explica John Randall, que al mejor saber de la Edad Media no es sino sentido común organizado y glorificado, hecho que tenemos a olvidar, así como olvidamos que nuestro temple espiritual y científico natural es tremenda hazaña. Nada natural en la especie humana y supuestamente superficial en los mejores de nosotros. En el sentido común determinaba que esta filosofía estuviera fundada, al menos en su aspecto más básico, sobre la evidencia. La palabra evidencia designa al conocimiento más inmediato y directo, que es tan básico que no dispone de elementos aún más elementos por lo que se quiera ser estudiado. Pero se evidencia que existió y que existen los demás, que existe mi casa y mi calle, y es evidente. Aunque ya esto requiere de una observación y una reflexión más a fondo. Que existe un reconocimiento perfectamente teórico y otro, ante todo, más práctico. Aportaciones españolas. Durante el siglo XVI las corrientes del nuevo derecho natural surgieron en la pluma de autores españoles. Se trató de un hecho comprensible tras los ataques de los humanistas contra la ciencia del derecho existente a comienzos del siglo XVI. Buena parte de los juristas europeos entregaron su trabajo y lo purificaron en el derecho romano según análisis filosófico e histórico, y a esta corriente se le llamó forma francesa de tratar del derecho, Mos Gallicus. Por parte de los juristas siguieron la traducción de Jus Communis sin dedicarse perfectamente a este trabajo de historiadores. A conjunto se le llamó forma italiana de estudiar el derecho, Mos Italicus. La España del siglo XVI ofreció un espectáculo realmente singular. Fernando Vázquez de Menchaca. Él publicó en 1559 Las Controversias Ilustres, obra en la que propuso estudiar las cuestiones más importantes del género humano, porque los derechos naturales del hombre siguen siendo desconocidos en todas partes. Sobre este tema, su tono es específicamente acre. De mismo modo que los juristas anteriores, tampoco Fernando Vázquez maneja una noción inívoca del derecho natural, pero concede gran importancia a lo que entiende como consistente en la libertad natural de todos los hombres poseída en el status naturae. De acuerdo con ella, parte del individuo aislado en tal estado y mantiene que el poder político ha sido una invención humana más, aunque específicamente importante. De este modo, cuando por primera vez hubiera empezado a corresponder los hombres en alguna región, es de creer que entonces en ella se establecía la dignidad del príncipe y la administración de justicia. La naturaleza del poder político.
El poder político se legitima en hecho humano y el principio se rige la doctrina de Vázquez. Es el que indica que Principactus Pollicus es solo populi consensus, una tesis que también la estaban usando los aristotélicos como Victoria y Soto. Vázquez sigue la mentalidad más corriente en la escuela bajomedieval, en la que se explica que ab initio todos los hombres eran igualmente libres, pero que posteriormente decidieron constituirse en sociedad o coutus, mediante un pactum societatis. En un momento más tardío, los hombres ya consagrados decidieron traspasar su poder a un jefe político mediante el pactum subgestionis, pero esta doctrina bajomedieval no extranjero desde el supuesto prius. Temporalmente la libertad individual en el estado de la naturaleza, una teoría política basada en tal libertad. Vázquez así lo hizo.